Muy buenas, en este vídeo vamos a ver si aprendemos qué son las cifras significativas. Tal como puedes leer, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que normalmente cuando escribimos 2,5 o 2,500 de forma matemática estamos diciendo lo mismo. Y eso es porque nosotros solemos hablar de forma cotidiana de cosas que son abstractas, es decir, que no concretamos. Así que no tiene mucho sentido que digamos, pues tengo 2,500 de una cantidad, por ejemplo, en lugar de 2,5, porque se impone la economía del lenguaje. Pero recuerda que estamos en una asignatura de ciencias y además una ciencia experimental. Y en las ciencias experimentales, ¿verdad?, nosotros tenemos que concretar, nosotros tenemos que medir sistemas concretos. Vamos a hacer una pequeña prueba. Fíjate que presento dos imágenes. Si la pregunta fuera ¿qué hora es en cada una de las situaciones?, ¿verdad?, podríamos tener serias dudas a la hora de dar esa respuesta. Por ejemplo, en el reloj que tenemos aquí arriba, la hora parece que serían las 4 menos cuarto, ¿verdad? Pero claro, hay algo que se nos escapa y es que decimos 4 menos cuarto y sin embargo el segundero, la aguja esta que tenemos aquí, ¿verdad?, está a medio camino de lo que sería completar el minuto entero. Si nos hacen la pregunta usando el reloj que tenemos aquí debajo, tendríamos, parece ser, un problema un poco más grave. ¿Por qué? Pues porque diríamos que son las 10 casi 10. ¿Por qué? Pues porque la aguja del minutero no está sobre la marca del 10, ¿verdad? Y aquí el segundero también está dando vuelta, todavía está a medio camino, ¿verdad?, de completar el minuto. Es decir, y esto es importante, cuando vamos a hacer una medida, ¿verdad?, tenemos que tener en cuenta qué aparato usamos para hacer la medida. ¿Por qué? Pues porque en función de qué tipo de aparato usemos, tendremos una incertidumbre para poder dar una respuesta exacta. Es decir, tendremos que tener en cuenta cuál es la precisión que tiene el aparato. En el caso de los dos relojes que hemos presentado, parece claro que este reloj de aquí arriba tiene una sensibilidad de 1 minuto. Es decir, tiene divisiones hechas de 1 minuto. Entre cada uno de los dígitos grandes hay unos puntitos que me señalan que ha pasado 1 minuto. Mientras que este reloj de aquí debajo, que es, digamos, más moderno, ¿verdad?, presentaría divisiones de 5 minutos en 5 minutos. Decimos, por lo tanto, que la hora que podemos nosotros dar arriba tiene un error que estaría situado en más menos 1 minuto. Decíamos antes las 4 menos cuarto, ¿verdad?, o las 3:45 más menos 1 minuto, porque esta aguja que marca los segundos está en medio de lo que sería el recorrido del minuto, ¿verdad?, que está transcurriendo en ese instante. Mientras que en el que tenemos aquí debajo, la hora sería, o podríamos darla con un error de más menos 5 minutos. No sabemos exactamente a qué minuto corresponde esta posición. Si quisiéramos medir una longitud y tuviéramos que usar esta regla que tenemos aquí, podríamos hacer la medida de dos formas distintas. Este instrumento tiene como dos escalas. Si nos fijamos en la parte de arriba, esta escala viene determinada, vamos a ir primero a la parte de abajo, viene determinada por lo que serían de centímetro a centímetro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos 200, aquí el 210, y vemos que hay divisiones de 1 milímetro, ¿verdad?, entre una y otra cantidad. Por lo tanto, la parte de abajo tiene una sensibilidad de 1 milímetro. Mientras que si nos venimos arriba, entre milímetro y milímetro aparece otra marca, ¿verdad?, que sería de 0,5 milímetros. Es decir, el mismo instrumento, en este caso la regla, tiene dos escalas distintas con distinta sensibilidad. Por lo tanto, nosotros podríamos jugar a medir un objeto y dar una medida, un valor de medida que mediría con cuál parte de este aparato, de esta regla, estoy yo haciendo la medida. Por ejemplo, imaginemos un objeto que tiene una medida de 212 milímetros.
esta medida me está diciendo que estoy haciendo la medida con la parte de aquí debajo, ¿verdad?, de la regla. Y estaríamos entonces en 210, 11 y 12. Tendríamos aquí la marca. Pero quizá si usáramos la parte de arriba podríamos tener mayor precisión y decir, por ejemplo, que la longitud son 212,5 milímetros. Es decir, estaríamos en 212, pero no estando sobre la línea del 212, sino entre una y otra exactamente en esta marca que tenemos aquí. Por lo tanto, en función de las cifras que damos, estaríamos diciendo con qué parte de la regla estamos midiendo. Conclusión, ¿verdad? Aquí tendríamos lo que estamos diciendo. Si yo mido con la parte de abajo, la medida que yo podría dar sería la de 212 milímetros, con una incertidumbre de 1 milímetro, más o menos 1 milímetro, que es la escala que estoy usando. Si lo hago con la de arriba, podría acercarme mucho más a un valor más preciso, que sería el de 212,5, con una incertidumbre de más o menos 0,5 milímetros. Estaré usando una parte del instrumento mucho más preciso o mucho más sensible. Por lo tanto, las medidas se expresan por medio de lo que llamamos cifras significativas, que nos dicen o que son cifras exactas de la medida que estamos haciendo y que contienen un dígito, el último, que es incierto, que coincide con la sensibilidad del aparato y que debe ser estimado. Vámonos ahora a cuál sería la utilidad práctica cuando nosotros trabajamos con cifras, con números. Y lo presentamos aquí. Tenemos una tabla con distintas cantidades y, por ejemplo, 3 columnas que nos dicen, la primera de ellas, que hay 2 cifras significativas, la segunda 3 cifras significativas y la tercera columna 4 cifras significativas. Y hay una serie de reglas que tenemos aquí en rojo que tenemos que saber. En realidad no son muy complicadas. La primera nos dice, todo dígito que sea distinto de 0 es siempre significativo. Si nos vamos a la tabla, veremos que hay, por ejemplo, 2 casos así. Este que tenemos aquí, 4,7, los 2 dígitos son distintos de 0, por lo tanto hay 2 cifras significativas. Aquí tenemos otro, 43,9. Los 3 dígitos son distintos de 0, ¿verdad? Pues son o corresponden a 3 cifras significativas. Segunda regla nos dice, los ceros situados entre dígitos distintos de 0 son siempre significativos. Podemos buscar, ¿verdad?, en nuestra tabla y veremos que hay, por ejemplo, una cantidad aquí que sería el 9,07. Hay un 0 que está entre 2 dígitos distintos de 0, por lo tanto serían 3 cifras significativas. Este 0 hay que contarlo. Eso es lo que nos quiere decir que siempre es significativo. Aquí tenemos otro ejemplo, 1067, es decir, un 0 entre el 1 y el 6 que son distintos de 0, por lo tanto se cuenta como cifra. Este sería un número de 4 cifras significativas. La tercera regla nos dice, los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de 0 no son significativos. Es decir, nos podemos venir aquí y tenemos, por ejemplo, cifras que son 0,32, 0,013, 0,00076. En los 3 casos estamos hablando de dígitos que tienen ceros a la izquierda del primero que es distinto de 0. En este caso sería el 3, ¿verdad? Pues este no se cuenta. De ahí que 0,32 tenga solo 2 cifras significativas. Igual ocurre con este otro, 0,013. Solo contaríamos estas 2. Los ceros que están delante, ¿verdad?, a la izquierda del primer dígito distinto de 0 no son computados, por lo tanto 2 cifras significativas. Si nos venimos, por ejemplo, a esta otra columna, tenemos 0,115. En este caso, este 0 tampoco se computa y tendríamos solo 3 cifras significativas. Aquí, como puedes ver, tienes el mismo ejemplo.
4 cifras significativas. Nos vamos a la siguiente regla. Para números mayores que 1, los ceros a la derecha de la coma son significativos. ¿Vale? Aquí tenemos una condición previa. Para los números que son mayores que 1, los ceros que nos encontremos a la derecha de la coma serán significativos. Por lo tanto, en nuestra tabla podemos descartar estos 3 que hemos visto antes, podemos descartar este, podemos descartar estos 2 y nos fijamos en los otros. Aquí este número es mayor que 1, ¿verdad? Pues ¿tiene ceros que están a la derecha? Sí, pues se cuentan. Serían 3 cifras significativas. Por ejemplo, aquí tenemos otro. Este número es mayor que 1, ¿verdad? Pues los ceros que están a la derecha son computados y tendríamos 4 cifras significativas. Y nos vamos a la última de las reglas. En números enteros, los ceros a la derecha de un dígito distinto de 0 pueden ser o no ser significativos, dependiendo de cómo se obtuvo la medida. Ahora nos tenemos que venir a lo que serían números enteros. En este caso tenemos dos ejemplos. Este de aquí e incluso este de aquí también lo podríamos considerar. En este caso nos dicen que los ceros que están a la derecha de un dígito distinto de 0 podrían ser o no significativos. Depende de cómo se obtuvo la medida, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, pues si estuviéramos hablando de que hemos puesto una medida de longitud y damos que son 300 milímetros, me está diciendo que habríamos medido con una regla que tiene una sensibilidad de más o menos 1 milímetro. Aquí 82,00, por ejemplo, hablando de metros, me estaría diciendo que estoy midiendo con un aparato que tiene una sensibilidad de hasta centímetros. Lo que pasa es que la medida es exactamente de 82 centímetros. Eso es lo que nos quiere decir con que podría ser o no significativo en función de cómo se obtuvo.